Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Bienvenido, Sebastián. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito de inteligencia artificial. La persona que nos va a hacer, digamos, como la exposición del tema va a ser Andrés Felipe. Es alguien que ha trabajado, pues, digamos, como relacionado a este campo de la tecnología. Y pues lo ideal es que sea algo de manera más conceptual. Y si alguno de ustedes tiene dudas, las puede ir haciendo en el chat o pueden ir abriendo sus micrófonos a lo largo de la presentación, pues para ir comunicando, digamos, las preguntas. Listo, entonces, sin más, entonces le doy la bienvenida a Felipe y le doy muchísimas gracias por preparar el tema de hoy. Muy buenas tardes, tertulianos. El día de hoy voy a hablar un poco de inteligencia artificial. Quizás me gustaría tratar, bueno, pues primero que todo, el tema que voy a tratar es más o menos como los métodos de aprendizaje y el reto que tiene la inteligencia artificial frente al razonamiento humano. Los temas que más o menos voy a tratar, sucesos e ideas que dan paso a la inteligencia artificial, machine learning, deep learning y el sentido común, el yo, según la inteligencia artificial. Bueno, comenzamos con los sucesos. Bueno, pues las ideas más básicas se remontan a los griegos antes de Cristo. Con esta, digamos, un regulador de flujo de agua. Aristóteles, el creador, 384 a.C., fue el primero en describir un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales. Luego está Tesibio de Alejandría, en 250 a.C., construyó la máquina autocontrolada, la primera máquina autocontrolada. En 1936, Alan Turing diseña formalmente una máquina universal que demuestra la viabilidad de un dispositivo físico para implementar cualquier cómputo formalmente definido. En 1955, el primer lenguaje de programación orientado a la resolución de problemas, atribuido a Herbert Simon, Allen Newell y G.C. Shaw, desarrollan este lenguaje. Un año más tarde, desarrollan Logic Theories, el cual era capaz de demostrar teoremas matemáticos. En 1988 se establecen los lenguajes orientados a objetos, que digamos que de pronto algunos no están relacionados con este término, pero para los que están un poco sumergidos en el mundo de la programación, este fue como un boom en la historia. En 1997, Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, pierde contra la computadora autónoma Deep Blue. En el 2009, sistemas inteligentes terapéuticos. En ese momento ya había en desarrollo sistemas inteligentes terapéuticos que permitían detectar emociones para poder interactuar con niños autistas. En el 2006, un programa informático ganó 5-0 al triple campeón de Europa de Go. Y como último suceso, en el 2019, el doodle de Google. Google presentó su doodle en el que, con ayuda de la inteligencia artificial, hace un homenaje a Johann Sebastian Bach, en el que, añadiendo una simple melodía de 2 compases, la inteligencia artificial crea el resto. Pues aquí me gustaría destacar que hay bastantes sucesos que han habido durante la historia, pero pues yo destaqué a manera personal aquellos sucesos que me parecen mucho más trascendentes. Bueno, entonces continuaremos con lo que es Machine Learning. Felipe, a mí me gustaría hacer un paréntesis con respecto si puedes pasar a la diapositiva anterior. Entonces, pues digamos que esta máquina que se conocía como Deep Blue, esa que ustedes ven en el suceso de 1997, Gary Kasparov pierde contra Deep Blue, pues Gary era obviamente, imagínense en la gravedad porque era pues el campeón mundial de ajedrez en ese entonces. Y resulta que una de las cosas que se pueden hacer en inteligencia artificial es que ustedes entrenan unas computadoras, entrenan unos algoritmos
para que ellos vayan mejorando con respecto a los datos que le van llegando. Pero entonces, ¿dónde está el paréntesis que quería hacer? Que a esta máquina Deep Blue, después de cierto tiempo, la colocaron a jugar con personas, digamos, que no tenían mucha afinidad en ajedrez, y Deep Blue fue empeorando su rendimiento, digamos, en el juego. Entonces, de pasar prácticamente que ganarle al campeón mundial, pues también se vio reflejado en su comportamiento de que empeoró. Entonces, la inteligencia artificial lo que tiene es que él tiene que utilizar datos muy selectivos para llegar a cumplir ciertos estándares. Si, por decirlo así, nosotros alimentamos ese algoritmo, es decir, con algoritmo me hago referencia, digamos, al código como tal, es decir, una serie de instrucciones que yo le doy a un computador para que haga cierta cosa. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros encendemos un celular, pues él tiene que estar ejecutando unos ciertos algoritmos para funcionar como funciona cualquier celular. Entonces, estos algoritmos, si se alimentan con datos erróneos, pues su comportamiento va a influir de esa misma manera. Entonces, por ejemplo, ese es el caso de Deep Blue, que de pasar de ganarle al campeón mundial, pues empeoró su comportamiento y repitió patrones erróneos de otros jugadores malos. Entonces, ese era el paréntesis que quería hacer, Pipe, y ahora sí ya puedes continuar. Muchas gracias, Juan. Y añadiendo a eso, la presentación pasada que se hizo de inteligencia artificial se tocó un poco el tema de esta máquina. Realmente fue muchas veces que se hicieron las pruebas contra jugadores muy buenos, o sea, profesionales en ajedrez, y pues por eso digamos que cogió como ese ritmo para poder vencer al campeón mundial. Pues aún así, y hay evidencia de eso, pero digamos que también hay una anotación que hicieron sobre un estudio. Un científico relacionado a este área dijo que un humano puede ver 10 veces, o sea, puede ver 10 pasos más allá en el ajedrez, y una máquina puede ver hasta 100 pasos más allá. Entonces veamos digamos que la longitud que hay entre estas dos diferencias es bastante amplia. Y muchas gracias, Juan, por el aporte. Continuamos. Aquí de la inteligencia artificial existen el Machine Learning, aprendizaje automático, Deep Learning de aprendizaje profundo. Y hay dos aprendizajes que son de Machine Learning, que son métodos de aprendizaje que utilizan el Machine Learning, el aprendizaje automático, que me gusta destacarlos porque, pues digamos que son los que más vemos en el día a día, perdón, con las IoT, en Internet de las Cosas. Lamentablemente, digamos que en esta presentación voy a obviar muchas cosas que se hablaron de la presentación pasada, pero más o menos son como las cosas que cotidianamente nosotros tenemos a nuestra disposición, y que el Internet influye en ellas, hablando del IoT. Entonces, definamos qué es Machine Learning. El aprendizaje automático consiste en una disciplina de las ciencias informáticas relacionada con el desarrollo de la inteligencia artificial y sirve, como ya se ha dicho, para crear sistemas que puedan aprender por sí solos. Es una tecnología que permite hacer automáticas una serie de operaciones con el fin de reducir la necesidad de que intervengan los seres humanos. Esto puede suponer una gran ventaja a la hora de controlar una ingente cantidad de información de un modo mucho más efectivo. A esto hablamos de la Big Data, que pues digamos que en esta presentación también lo voy a obviar, pero para los que no estuvieron, Big Data, digamos, es una gran base de datos con muchos datos, y pues digamos que lo que hace la inteligencia artificial es basarse en ella. Y muchos de los componentes que ahorita se utilizan para la inteligencia artificial funcionan es con esa gran cantidad de datos, y es como se entrenan algunos de los dispositivos y algoritmos con los que están diseñados actualmente para la inteligencia artificial. Entonces me gustaría, pues de Machine Learning existe el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Para eso me gustaría profundizar acerca del significado del aprendizaje supervisado y el no supervisado. Este tipo de aprendizaje supervisado, se basa en lo que se conoce como información de entrenamiento.
Entrena al sistema proporcionándole cierta cantidad de datos, definiéndolos al detalle con etiquetas, por ejemplo, proporcionando a la computadora fotos de perros y gatos con etiquetas que los definen como tales. Una vez que se le proporciona la suficiente cantidad de dichos datos, podrán introducirse nuevos datos sin necesidad de etiquetas, en base a patrones distintos que han venido registrando durante el entrenamiento. Este sistema se conoce como clasificación. Otro método de desarrollo de aprendizaje automático consiste en predecir un valor continuo utilizando parámetros distintos que, combinados en la introducción de nuevos datos, permite predecir un resultado determinado. Este método se conoce como regresión. Lo que distingue el aprendizaje supervisado es que distintos ejemplos a partir de que generalizar que depende de los que generalizar para nuevos casos. Bueno, y voy a profundizar así también sobre el aprendizaje no supervisado. En este tipo de aprendizaje no se usan valores verdaderos o etiquetas. Estos tienen como finalidad la comprensión y la abstracción de patrones de información de manera directa. Este es un modelo de problema que se conoce como clustering. Es un método de entrenamiento más parecido al modo en que los humanos procesan la información. Pues realmente, digamos que la diferencia entre ellos dos, hablando de clustering como sintetizando o resumiendo las cosas, es que digamos que el aprendizaje supervisado depende como de pequeños núcleos. Digamos que hace 8 días hubo una exposición, perdón, hace 15 días, una exposición que hablaron un poco de este tema, sobre cómo trabaja la Big Data y estos algoritmos que actualmente se usan y hablaban sobre que habían núcleos dentro de todo dentro de todos los nodos que existían y dentro de un árbol, imaginemos un árbol donde hay muchos nodos y dentro de ellos digamos que habían como datos que se aproximaban a ellos. Entonces, lo que cuando dicen clustering es como una predicción de quién está más cerca al núcleo. Bueno, para ello digamos que como que el ejemplo no es muy claro, entonces me gustaría como darles a conocer ejemplos que en la vida, que hasta ahora, perdón, hasta en la actualidad se están utilizando. Para los supervisados está en la predicción sobre datos, la capacidad de análisis sobre conjuntos de datos de valores continuos, sobre que nos permiten desarrollar los modelos de Machine Learning nos permiten intentar predecir con cierta efectividad los valores que obtenemos por parte de un conjunto de datos ingresados a un sistema y cuyo resultado de momento desconocemos. Este tipo de modelos predictivos puede ser utilizado en estrategias de comercialización, por ejemplo, para predecir los precios de productos o servicios e inclusive para estimar la probabilidad de que algún evento ocurra. Este es más bien utilizado como para estadísticas, como para gráficos y es como mucho más empresarial. Digamos que no nos afecta, bueno, no es que no nos afecte, sino que no nos vemos como tan empapados de este tema en base a las IoT, sino es como más es como más pegando al marketing. Y están, digamos que dentro de este conjunto, el sistema de recomendación. Este sí, quizás sea el ejemplo como más marcado que existe, digamos, ahorita actualmente, de Machine Learning, con el que más tenemos contacto. En cualquier plataforma donde escogemos o damos nuestra opinión sobre un tema, los algoritmos nos ofrecen opciones que siguen los patrones de comportamiento que demostramos. Estos toman algunos datos que generamos y son comparados con los que generan usuarios con características similares y ponen a nuestra disposición contenidos o productos que puedan interesarnos. Este tipo de aplicaciones de Machine Learning son las que ejecutan las plataformas tales como streaming, Spotify, YouTube o Netflix, que normalmente pues nosotros vemos de que mientras nosotros vamos navegando y explorando diferentes opciones, él nos va sugiriendo otras. Bueno, ahora sí voy a hablar de Deep Learning.
Este sí, digamos que no voy a profundizar sobre los métodos de aprendizaje que tiene él, porque digamos que sí son bastantes, pero digamos que la definición y algunos ejemplos me parece prudente. El aprendizaje profundo, también conocido como neuronales, perdón, profundas, es un aspecto de la inteligencia artificial que se ocupa de emular el enfoque de aprendizaje que los seres humanos utilizan para obtener ciertos tipos de conocimiento. En su forma más simple, el aprendizaje profundo puede considerarse como una forma de automatizar el análisis predictivo. A este me gustaría dar unos ejemplos, porque digamos que también actualmente se utilizan unos ejemplos bastante claros, que son bastante sorprendentes, que hasta el día de hoy digamos que son difíciles de concebir. Está el reconocimiento de voz. Los algoritmos de Deep Learning han logrado ser herramienta importante en este campo, ya que han podido asemejarse en todos los aspectos del habla humana, como lo es la fonética, la parte lingüística y hasta la acústica. Y lo mejor del caso es que a medida que pasan los años, este sistema se actualiza y se mejoran de forma impresionante, obteniendo así dos cosas esenciales: rapidez y precisión en la búsqueda. Está la comprensión semántica. En este ejemplo entra lo que utiliza Apple, el asistente virtual llamado Siri. Aquí las máquinas son capaces de comprender conversaciones y comentarios en las redes. Y otro ejemplo está en la identificación de imágenes. O Cortana, sí, Juan, eso es cierto, también Cortana de Windows. La identificación de imágenes, otro ejemplo de Deep Learning en ese campo es lo que hacen los policías y los departamentos de investigación para identificar un individuo. Hacen uso del reconocimiento facial. Aquí los algoritmos se basan en analizar los píxeles introducidos y pueden reconocer aquellos que sean iguales a los que se tienen en su data. También digamos que cabe destacar que ahorita algunos dispositivos tienen como esta inteligencia artificial, digamos que pueden destacar objetos que están en nuestras fotos. Por ejemplo, Xiaomi tiene algo que es como que si uno se toma foto al lado de un edificio, él trata como de destacar, digamos, como su forma y todo esto con base al contexto. Eso digamos que es bastante interesante de la inteligencia artificial, y digamos que también se puede ver esta parte destacada de la inteligencia artificial es cuando digamos que pueden generarle como ese cuadro de en las fotos a las personas. Juan, ¿vas a dar un ejemplo? Claro. Entonces, ya que Pipe lo menciona con respecto a lo de la inteligencia artificial en las fotos, no sé si a ustedes alguna vez se dieron cuenta que Google, hay una vaina que se llama Google Fotos. Entonces, él les agrupa las fotos con respecto a ciertos datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se toman fotos con familiares, él ya sabe a qué familiar corresponde esa foto, por ejemplo. Y si ustedes tienen animales, también se las va a ir clasificando en unas carpetas de animales. Entonces, pues en esto también hubo un cierto lío, porque, por ejemplo, hubo un escándalo de Google, pues por racismo, y era que algunas fotos de personas de color las clasificaba como gorilas. Entonces, no es que era el algoritmo fuera racista, sino que él se retroalimenta es con una cierta base de datos. Entonces, con los datos que tiene, es que él hace la clasificación. Entonces, pues se imaginarán el escándalo que supuso eso. Entonces, pero sirve como para el ejemplo que nos está diciendo Pipe del aprendizaje profundo que se hace con respecto a la inteligencia artificial. Entonces, pues tenemos una gran base de datos, él clasifica o etiqueta los datos, es decir, si yo tomo una foto, esa foto me la va a clasificar en tal cosa. Si yo tomo esta otra foto, él me va a clasificar en esta otra cosa. Entonces realmente él hace como una especie de suposición o predicción, es la palabra correcta, para referirse, digamos, como a dónde o qué debería ser esa, digamos, como esa foto.
Listo, Pipe, ese era el ejemplo que quería dar. Vale, Juan, muchas gracias. Este ejemplo, digamos que también es muy claro y hablando de Google, que como que son unos de los revolucionarios de esta época. Digamos que también está este Google Lens, si no, no sé si lo hayan visto, están a veces integrados en las cámaras. Este permite, digamos que identificar el producto con solo nomás señalarlo. Entonces, digamos que uno señala con el Google Lens el objeto o persona o perrito o animal, valga, y él lo busca en el navegador. Eso digamos que también es interesante que tiene Google. También digamos que así parte del Machine Learning con esa gran base de datos. Digamos que otro también de los ejemplos que se pueden ver que nosotros en el IoT utilizamos, digamos que el reconocimiento facial. Que nosotros digamos que obviamos este tema, pero es bastante interesante el reconocimiento facial y ahorita está saliendo uno que es con el reconocimiento de una parte del ojo, no sé, no me acuerdo muy bien, pero él reconoce, digamos que el ojo de nosotros y con nomás verlo y el que nos visualice, ya desbloquea nuestros dispositivos. Bueno, voy a continuar con el sentido común, racionamiento y el yo, algo que posteriormente nosotros como denominaremos conciencia. ¿Qué es el sentido común? Bueno, valga la redundancia, aquí pongo una premisa de que todo esto es a base de la inteligencia artificial, ¿no? No me vayan a salir con métodos filosóficos de decirme que, bueno, y redundaríamos ahí continuamente hasta llegar a un ciclo infinito en donde no le hallaríamos como un sentido. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es el conjunto de aprendizajes que desarrollamos desde la cuna, derivados de la interacción con el entorno. Toda la información que recogemos, que recogen nuestros sentidos, es procesada por el cerebro generando un proceso de aprendizaje, que es una condición necesaria para garantizar un comportamiento inteligente. El bebé que tenemos en brazos tira el sonajero que lleva en la mano y se queda mirando cómo cae al suelo y rebota en él. En ese momento está recibiendo información del mundo que lo rodea y asumiendo inconscientemente que cualquier cosa que tire desde lo alto seguirá las mismas normas. Eh, pues aquí digamos que en muchos de los casos nosotros obviamos este punto, pero es como más como el método empírico, como cuando nosotros tratamos de experimentar muchas de las cosas. Digamos que el sentido común es como darle sentido al contexto, pues desde nuestros conocimientos, ¿sí? Pero digamos que uno no sigue, bueno, en mi caso, no consideraría, digamos que darle el sentido a una palabra sin haberlo sabido antes, ¿sí me hago entender? O sea, sin habérmelo cuestionado anteriormente. Grandes cantidades de datos para aprender y que lo puedan utilizar utilizando la lógica. Digamos que nuestra lógica se basa, digamos, en los conocimientos aprendidos hasta el momento. Eh, el hecho de que el sentido común es un conocimiento implícito, no manifestado abiertamente, dificulta enormemente que podamos transmitírselo a la inteligencia artificial. A lo que hacía referencia es que digamos que el sentido común es demasiado intrínseco, por decirlo así, dentro del aprendizaje y también, digamos, como dentro de la interacción que nosotros tenemos con nuestro entorno, que es muy difícil nosotros, digamos, como denominarlo dentro de un contexto o de una definición muy clara. Digamos que esto también se habló en la exposición pasada sobre inteligencia artificial, donde bueno, me gusta destacar esa frasecita que dice que muchos de los científicos anteriores, predecesores, perdón, han tratado de denominar la inteligencia del ser humano como una fórmula o como dándole, digamos que, un sentido muy abstracto, cuando realmente no es así porque digamos que como tal el conocimiento o el razonamiento de una persona es muy distinto y asimismo
la particularidad que tiene la inteligencia humana es muy, muy variado. Entonces, por eso es que digamos que existió y se dio a gran escala la Big Data. Digamos que no era tratar de enfocar toda una fórmula, sino dándole fórmulas de fórmulas, por decirlo de esa manera. El hecho, bueno, si quisiera pues seguir con la segunda pregunta que hice, el razonamiento del sentido común. La inteligencia artificial tiene una rama de estudio conocida como razonamiento de sentido común, cuyo objetivo es conseguir que los programas informáticos desarrollen formas de razonar como las que realizan las personas de manera natural, al enfrentarse a problemas en situaciones del mundo real. En general, este tipo de aproximación a las cuestiones más mundanas no se han conseguido llevar a cabo con los enfoques matemáticos tradicionales. Por el contrario, esta línea de pensamiento rebosa sobre formas de representación del conocimiento y mecanismos de inferir para simular, entre otros, el razonamiento por defecto, el razonamiento espacial, el razonamiento temporal o el razonamiento sobre el mundo físico. A eso me gustaría aportar, digamos que el razonamiento de la persona es bastante abstracto y como lo venía, digamos que lo dije anteriormente, los predecesores anteriormente buscaban, digamos, como todo encajarlo o todo abstraerlo en una sola fórmula cuando realmente esto es demasiado complicado y digamos que lo que le dieron solución a la inteligencia artificial fue tomar una gran cantidad de datos, con eso digamos que pudieron dar enfoque al aprendizaje de esta manera. Me gustaría, digamos, como leer el comentario que acaban de escribir, que lo hace Luis Alejandro Cristancho. Perdón, antes de eso, Juan Esteban había comentado, también encontré esta definición: conocimiento y las creencias compartidas por una comunidad y considerados como prudentes, lógicos o válidos para el sentido común o para el razonamiento. Y luego Luis Alejandro Cristancho, y me parece algo muy interesante, porque no sé si recuerdan una sesión, el ejemplo que yo tuve sobre los programas que juegan ajedrez, el ejemplo más reciente es Alfa Cero o Lela Cero, y como por medio de la cantidad de partidas de los errores aprenden, y me parece algo bastante interesante, espero no interrumpir la exposición de Pipe. No, tranquilo, ese ejemplo, digamos que también lo tocamos, es bastante interesante. Digamos que es como lo más mortal que podemos entender. La verdad, digamos que este tema de inteligencia artificial es abstraído a un punto que es bastante amplio. Y como los robots de ajedrez, gracias. Bueno, y como último, me gustaría, digamos, explicar acerca del aprendizaje como un bebé o un niño. Digamos que ya teniendo en cuenta los dos términos anteriores de razonamiento y sentido común, este es el siguiente reto que tiene la inteligencia artificial: disponer el aprendizaje con el sentido común y no depender de la gran cantidad de datos para dicho aprendizaje, que hasta el día de hoy sigue siendo un reto bastante complicado. Pero digamos que actualmente existen entes donde estudian, digamos, este patrón. La verdad del ente se me pasa, pero aquí tengo un dato sobre que tienen denominado que se llama Neurosymbolic Concept Learner o aprendiz de conceptos neurosimbólicos. Este sistema aprende sobre el mundo como lo hace un bebé, mirando a su alrededor y hablando. Los autores de este trabajo explican así el funcionamiento de este sistema inteligente. Nuestro modelo aprende conceptos visuales con precisión notable. Basándose en los conceptos aprendidos, nuestro modelo obtiene buenos resultados respondiendo preguntas. Lo que es más importante, generaliza correctamente ante nuevas composiciones, nuevos conceptos visuales y nuevos lenguajes específicos de dominio.
Entonces aprende lenguajes a través de símbolos. Sí, o sea, digamos que hasta el momento habíamos entendido, digamos que como aprende un bebé es que digamos es más bien como el método empírico, pero digamos que el método empírico llevarlo como a una explicación es bastante complejo, porque digamos que nosotros aprendemos pero no sabemos cómo, ¿sí? Porque digamos que el punto es que uno sabe que aprende de una manera experimental y sabiendo de que cómo se comportan las cosas a través de la visión y a través de nuestros sentidos, ¿no? Que eso es lo que más nosotros como intentamos día a día. Otro, digamos que de los aspectos importantes que nosotros obviamos día a día es que nuestra evolución nos ha llevado a un punto en que nosotros sabemos qué nos hace bien y qué nos hace mal, dependiendo del punto en donde nos veamos, como digámoslo así, afligidos o dolidos. En este caso me gustaría hacer un ejemplo muy obvio que realmente digamos que hasta el momento nuestra especie ha llegado, y es que digamos que cuando nosotros nos acercamos a un objeto que quema, por decirlo de esa manera, y acercamos nuestra mano, nuestros sentidos se enfocan en donde nos duele. Digamos, en este caso, si acercamos la mano a un fogón, nuestros sentidos realmente como que se enfocan en donde nos duele, que sería la mano, y realmente nosotros encontramos como una respuesta simultánea a lo que entendemos como dolor y lo que entendemos como no hacer. Entonces digamos que este es como un paradigma que también tiene la inteligencia artificial, es como el sí hacer y el no hacer, o sea, sí hacer cuando algo pues nos retribuye y no hacer cuando pues digamos que algo nos quita o nos duele. Entonces digamos que hasta esto es la exposición que tenía el día de hoy sobre la inteligencia artificial. No sé si alguien tenga una pregunta sobre, sobre la exposición de hoy. Igual, pues me gustaría, digamos que como para darle más veracidad al tema, pues adjunté algunas bibliografías que realmente me parece importante destacar sobre los autores, eh, los cuales me basé. Y aquí digamos que me gustaría introducirlos eh, como la pregunta como tal para iniciar como un punto, un debate o no sé, sobre, ¿consideran que la inteligencia artificial consiga simular la conciencia? Partiendo, digamos, de la razón y el sentido común que leímos, digamos, hasta el momento como inteligencia artificial. Gracias, Pipe, por la charla. Digamos que hay un paréntesis que me gustaría hacer, es que cuando nosotros pensamos actualmente en la inteligencia artificial, esta no está tan avanzada como uno pensaría y como nos lo venden las películas, que entonces no sé si ustedes han tenido pues la oportunidad de jugar Halo, el de que aparece un personaje que aparece se llama Cortana y es una inteligencia artificial que ahora habla pues casi como un humano y se comporta como tal y piensa como tal. En la actualidad todavía no tenemos ese grado de conciencia, o sea, realmente una inteligencia artificial, como lo explicaba Pipe en diapositivas anteriores, pues funciona es con una base de datos. Todo lo que es como un estímulo, todo lo que sea estimulado por esa base de datos y le llegue a ese programa, pues de esa manera se va a comportar la inteligencia artificial. Pero realmente al punto, digamos, de comportarse como un humano, creo que todavía estamos muy lejos. Entonces, pues me gustaría darle la oportunidad a Gabriela que nos dice que si puede hacer una pregunta. Entonces, claro, Buenas tardes, ¿me escuchan? sí, sí, se te ha escuchado. Es relacionado a esto último que tú dijiste y en sí lo que hemos visto en toda la conferencia, bueno, en toda la charla, que es que la inteligencia artificial se basa muchísimo en la forma de aprendizaje humano, ¿sí? Entonces, conozco el caso de un hombre, por así decirlo, que se llama Neil Harbinson, que prácticamente él nació con una discapacidad y a través de la tecnología, del uso de esta, como que
la aplicó para como ir más allá de sus capacidades, ¿sí? Digamos, él ahora tiene una conexión a internet a través de los satélites, a través de una antena que le sale literal de su cerebro, y oficialmente ya está conocido como un cyborg. Entonces, mi pregunta es también relacionada a esto último. ¿Cuál es el límite que uno puede conseguir o concebir ante la humanidad y la tecnología, ¿sí? O estas siempre van a ir unidas una entre sí. Espero me haya hecho entender. Yo creo que podría responder a eso. Resulta que cuando yo estaba estudiando ingeniería industrial en la Universidad Nacional, eh, a mí el profesor de programación decía que él estaba trabajando precisamente en el tema de la inteligencia artificial. Y el punto límite se llama punto de singularidad cero y es el punto en donde básicamente se va a tomar y a definir la inteligencia de una computadora como una inteligencia humana en cuestiones de aprendizaje. Pero lo que decía Esteban ahorita no es que vaya a llegar al punto de que tenga una experiencia tan vívida como la razón humana, sino más que todo va a emular el aprendizaje y el comportamiento de un humano naturalmente. Pero pues claramente hay muchos factores a los cuales revisar y eso ya viene de la mano más que todo con la programación del mismo código. Entonces, lo que decía el punto de la singularidad cero ya tiene que ver algo con un tema que se llaman booleanos, que son valores lógicos, valores de lógica, y él lo que nos explicaba en ese entonces era que necesitaban volver a la fórmula que estaban creando para eso, que fuera, o sea, que fuera equitativamente una fórmula totalmente contraria. O sea, me explico, que cero sea igual a no cero o uno sea igual a no uno o algo así más o menos. Pero pues para llegar a esa fórmula es muy complejo y hay millones y millones de personas trabajando en eso en este momento y no solo personas que están en la NASA, sino personas súper aficionadas al tema que han estudiado matemáticas solo para resolver eso. Y la persona que resuelva eso, pues va a tener una compensación monetaria de 10 millones de dólares, si no estoy mal. Entonces es un tema un poco más largo que todo eso. Y espero haber respondido y aclarado dudas. Bueno, yo quería decir algo ahí. No sé si Esteban me permite decirlo. Pues digamos que por orden, sigue entonces Andrés, que pidió primero la palabra y Ok, después entonces ahí sí va Daniel, ¿listo? listo. Hola. Bueno, yo había solicitado con premura que se hiciera rápido esta segunda sesión sobre inteligencia artificial, porque había rescatado de la anterior, que fue muy buena, pero fue muy rápida, y había quedado con esas ganas. Y lastimosamente no pude estar en toda, entonces me perdí, yo creo que más de la mitad. Sin embargo, la pregunta que se plantea me parece muy interesante. Me parece interesante en la medida en que se está intentando establecer una relación entre lo que es artificial, como sería precisamente la inteligencia artificial, con un concepto que tiene que ver con una experiencia fenomenológica a través de la realidad, que sería el de conciencia. Porque la conciencia específicamente tiene que ver con la unidad o la unidad de toda la simultaneidad de la experiencia humana, y yo creo que esto no puede ser concebida en términos tecnológicos en la medida en que la condición humana pues implica una serie de condiciones, valga la redundancia, que no pueden ser sistematizadas y no pueden ser tampoco traducidas a un lenguaje lógico. En ese sentido, yo quisiera plantear una pregunta que sería, no sé, tal vez un poco problemática, pero tal vez también un poco fuera de lugar a propósito de lo que se estudia en relación con la tecnología y el despliegue del saber tecnológico, y es si la inteligencia artificial trata de alcanzar un nivel de la experiencia humana que pueda replicarse en la inteligencia artificial, a propósito, por ejemplo, del concepto de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasaría cuando, por ejemplo, en el ser humano hablamos del inconsciente? De esa dimensión casi desconocida que nosotros tenemos como seres humanos, que en muchos casos determina muchas de nuestras acciones y que entonces es en últimas la que va a determinar también aquello que pensamos y aquello que deseamos.
Si se elimina el inconsciente de la inteligencia artificial, entonces ¿hasta qué punto sería inteligencia? Puesto que la inteligencia también tiene un componente de deseo. Y para cerrar, saludar y agradecer que hayan atendido mi invitación a Gabriela y a Sebastián. Espero que les haya gustado mucho la exposición. Gracias, Esteban. Ahí tenemos pendiente la pregunta entonces que hace Esteban y entonces retomamos con la palabra de Daniel y ya entonces miramos para responder esa pregunta que nos hace Esteban, que también está interesante. Los que quieran responder la pregunta que tenemos ahí en pantalla, pues también lo pueden hacer, pueden solicitar la palabra. Entonces, ahora sí, Daniel, adelante. Bueno, gracias. Pues yo voy a responder algo muy parecido a lo que acabó de decir Esteban. Así que prácticamente voy a decir lo mismo, pero con otras palabras. O diga por dos y ya. No, no porque voy a aclarar otras cosas, pero sí podría decir por dos. A ver, sí es cierto que, digamos, la máxima o el morbo mágico que hay ahí en programación de la inteligencia artificial es lograr la singularidad, que será ese momento mágico en donde se pase un valle inquietante en el que ya una persona no reconozca si interactúa con otro ser humano o si está interactuando con un o una inteligencia artificial que él no reconoce que es artificial. La magia de la inteligencia artificial es que intenta emular los comportamientos que los humanos reconocemos como inteligentes, ¿sí? Pero en el mismo nombre lo dice, lo hace de una manera artificial, de una manera no, digamos, biológica, de una manera no inteligente del todo. Lo que decía Juan Esteban al principio, cuando él respondió, es cierto. En cuanto a este tema, hay mucho, digamos, hay mucha expectativa, pero el nivel que tenemos actualmente y la tecnología con la que se está haciendo es mucho menos mágica de lo que nosotros quisiéramos. Habló Esteban de un ejemplo de Google, de cómo eso se puede dañar en un momento por tener un dataset limitado de personas de color y hacer que la gente piense que una inteligencia artificial es racista, cuando no es así. Las limitantes que hay ahorita es que la inteligencia artificial no aprende como nosotros, no razona como nosotros y nosotros cuando la programamos, en realidad lo que tenemos que hacer es convertir todas las cosas que nosotros vemos a operaciones matemáticas, porque así funciona la inteligencia artificial. No tiene un sistema de raciocinio basado en experiencia como el nuestro, así que las conclusiones a las que ellos llegan o la inteligencia artificial llega son simplemente soluciones matemáticas que luego hay que traducirlas en otro lenguaje para que nosotros como humanos la entendamos. Obviamente hay trucos que se pueden hacer para cambiar esas percepciones y se da a entender que entonces la inteligencia artificial tiene comportamientos inteligentes. Pero la verdad es menos romántica, no es como, no sé, Terminator, que llega un momento en el que la inteligencia artificial se da cuenta de que, Dios mío, la humanidad es terrible y hay que acabarla porque va a matar con el planeta. No, la gente que programa o que tenemos la suerte de programar, mm, constantemente estamos interactuando con código y nos damos cuenta que el código que creamos no es muy eficiente algunas veces y otras veces se puede romper de manera muy fácil. La inteligencia artificial, al ser programada por humanos, tiene las mismas debilidades. A veces no es del todo eficiente, obviamente se está intentando que sea lo más eficiente posible, pero otras veces se puede romper muy fácil. Por ejemplo, los invitaría a ustedes, o yo creo que les puedo compartir información de, digamos, una inteligencia artificial que se encarga de descifrar qué es lo que hay en una imagen. Se le pasan fotos de animales, entonces ella tiene que descifrar qué animal hay ahí, o si es una persona, si es hombre o mujer, o si es niño o anciano, o si es un lugar, qué lugar es, en plan de que si es el campo, si es una ciudad, o algo así. Y se entrena con un dataset que es de lo que estaban hablando en la charla de hoy, que también mencionó Esteban, la manera en la que se entrenan, se les llama dataset a grupos muy grandes, muy masivos de información porque la inteligencia artificial, aunque nos gustaría que se entrenara sola de por sí, como alcanzaron a hablar en la misma tertulia de hoy al final, en realidad que ella se entrene por sí sola no da efectos o no da resultados muy prácticos. Lo que se hace en realidad con la inteligencia artificial y la que hemos logrado perfeccionar como humanidad
se entrenan de dos maneras. Una es la inteligencia artificial entrenada, ¿cómo se llama? De manera supervisada y la no supervisada. La no supervisada hasta cierto punto es una inteligencia artificial que se entrena con otra inteligencia artificial, pero esa otra inteligencia artificial ya tuvo que haber sido entrenada. Entonces, a lo que voy es que nosotros, cuando la entrenamos de manera supervisada, nosotros mismos tenemos que, por hacer un ejemplo muy burdo, sentarnos delante de ella y empezar a explicarle, esto es un perro, esto es un gato, esto es, no sé, una ardilla. Y a medida de repeticiones, ella va creando los cálculos matemáticos porque, a ver, me devuelvo un poco. Al decirle, esto es un perro, en realidad lo que hacemos nosotros es coger una imagen, digamos, no sé, JPG o PNG, que es un tipo de archivo de imagen, lo descomprimimos, le damos un valor a cada píxel, luego a ese píxel, aparte de darle un valor numérico, se le tiene que dar un valor lumínico de la cantidad de luz que tenía ese píxel en la foto. Luego eso hay que dividirlo, depende del sistema al que estemos haciendo, creo que es por 25 o por 195. El resultado de eso se crea un vector con coordenadas y luego esas coordenadas se guardan todas las coordenadas de cada píxel de la foto, así que entre más grande más datos. Y luego todo eso se manda a un sistema matemático que es la propia inteligencia artificial, donde a punta de esos números, nosotros le tenemos que decir, ese resultado, esa cantidad de números, esas coordenadas es un perro, pero ella no está viendo el perro. Ella está viendo es el resultado matemático de hacer que esa foto se convierta a punta de números. Y luego ella aprende por sí sola más o menos qué relación hay detrás de todos los vectores que nosotros le hemos pasado y de las coordenadas que le hemos pasado. Así después de muchos, muchos datos, por eso digo, son datasets gigantes de billones de datos, de billones de fotos convertidas a números. Ella de alguna manera, a punta de matemática, entiende relación y ella dice, ah, bueno, cuando hay esta cantidad de vectores en este lado y esta cantidad de vectores, puede significar que sea un perro, puede significar que sea un gato. En realidad, el output que nos dan las inteligencias artificiales es muy grande también. Por ejemplo, en la de entrenar para que distinga las fotos, ella no está 100% convencida de lo que nos está dando es una respuesta como tal. Como yo les dije, son operaciones matemáticas. Y lo que nos responde es, estoy un 98% convencido de que esa foto es un perro, estoy 0.0002% convencido de que es un gato, 0. No sé qué, de que es un limón, 0. No sé qué, entonces nosotros simplemente miramos la que tiene el valor más alto y decimos, bueno, ella respondió que aproximadamente es un perro. Lo que pasa es que luego la gente lo hace ver más romántico y dice, no, ella sabe diferenciar que es un gato, pero no. Ella lo que hace es un sistema de probabilidades y dice lo más probable es que sea esto o esto. Y también es fácil de romper, porque como simplemente son operaciones matemáticas, hay personas que se encargan de crearle las mismas fallas a la de inteligencia artificial para entrenarla mejor. Y se han encontrado, digamos, opciones para que dentro de esa cantidad de operaciones matemáticas que ellos hacen, se puedan modificar algunas y hacer que la red esté sesgada para que tienda a que haya una mayor probabilidad de que sea otra cosa. Yo les puedo enviar un video donde ponen a correr una inteligencia artificial, le mandan una foto de un gato, explican cómo funciona y luego cogen la misma red para crearse un propio, digamos, hackeo y luego ella crea una imagen de un gato donde si usted la vuelve a pasar por la misma red, ya le dice que es un limón porque ella misma está buscando el fallo y se Ok, está ya me perdí. auto-hackeando. Entonces, que llegue a simular la conciencia humana no se puede, porque como decía Andrés Esteban, nosotros tenemos un sistema muy complejo donde recibimos varios inputs, digamos, de nuestros sentidos, los combinamos con nuestra memoria y también aplicamos una lógica para toda esa cantidad de datos que tenemos. Y las inteligencias artificiales no funcionan así del todo. Ellas solo están entrenadas para hacer una sola acción. Y los sistemas complejos que nosotros vemos o que nos gustaría tener son simplemente coger varias redes y ponerlas a que entre ellas se pasen varias información. Digamos, cuando uno usa el OK Siri o el Hola Cortana o el OK Google, en realidad lo que está pasando por detrás son muchas cosas. Es una red
que está 100% activa, verificando en qué momento usted nombra la palabra mágica para que ella se active. Entonces, esa es la primera red. Luego usted le envía el segundo input, que es, no sé, la acción. Quiero programar una alarma a tal hora. Entonces, eso ya no lo hace la misma primera red neuronal que estaba haciendo, lo hace otra que está encargada de crear las cosas con su celular. Entonces, esa información se le pasa a la segunda se encarga de coger su voz, transformarla a la acción como tal, y luego la tercera, que se la pasaría a otra, se encarga de crear como tal el recordatorio o la acción que usted le haya dicho. Entonces, no lo hace la misma red en sí, como nos gustaría creer, sino que en realidad son varias y se van pasando información de una a la otra. Vale, Entonces, gracias, Daniel. pero ya casi acabo. Si considera simularla, perdón, no, es que me alargo. La próxima me ponen ahí un contador. El hecho de que llegue a conseguir simular la conciencia, puedes simularla de manera artificial y eso ya lo hacen en algunas áreas. Que llegue a entendernos como tal la complejidad del pensamiento o de lo que es inteligencia, todavía falta mucho, demasiado. Se están haciendo esfuerzos para que encontremos otra manera más útil de, de entrenarlas. Se están haciendo esfuerzos para buscar otra manera de crearlas que no sea basada en matemática, aunque es lo más efectivo que tenemos hasta ahora. Y se están buscando más alternativas. Digamos, lo que nombró Gabriela de tener lo que es híbrido de pensamiento humano-máquina. Se están haciendo esfuerzos, digamos, Elon Musk está haciendo lo que se llama Neuralink, que es, digamos, el esfuerzo de él con el dinero de él para lograr crear la interfaz de humano-máquina, como él la llama. Pero en realidad lo que han logrado ellos hasta el momento no es, primero, tan fancy como lo que él dice que se está logrando, y segundo, es algo que todavía está en desarrollo y todavía tiene muchas fallas. Entonces, cada vez que ustedes escuchen que la inteligencia artificial es, no sé, que es lo mejor, que es el futuro, que está cambiando el mundo o que es inteligente y malévola, en realidad no es así. Si es malévola fue por un error o en el dataset, como lo que le pasó a Twitter de Twitter es racista. No, es que no estaba entrenado con suficientes fotos de color. O hubo un error de programación o hubo un error humano a la hora de programarla. No es que sea malévola o diabólica, sino que está rota por dentro y tiene un error. Entonces, si logramos superar todo eso, llegaríamos a simular de manera artificial algo considerado como conciencia, pero no lo haría una sola red y no lo haría a la perfección. La gracia es que lo haga a la perfección, pero todavía está muy lejos. Entonces, ahí termino yo, Esteban. Ok, gracias, Daniel. Entonces, seguimos con Pipe, que había solicitado la palabra, y después continuamos con Esteban. Bueno, Juan, muchas gracias. Muchas gracias a los que han comentado con anterioridad. Realmente, digamos que hasta el momento no hemos llegado a tener este tipo de razonamiento que tiene el ser humano con la inteligencia artificial. Digamos que partir, digamos que desde este punto de vista del razonamiento lógico, digamos que en algún momento lo podremos llegar a tener, pero pues digamos que lo que más inquieta es llegar al razonamiento emocional, digamos que era un poco más lo que partía, digamos, Andrés Esteban. eh, pero digamos que a lo que me quiero dar a entender es que digamos que, bueno, partiendo que me perdí un poco, hay el término que tocó Andrés Esteban acerca de la inconsciencia. Muchos de los psicólogos denominan a esta inconsciencia como subcognitivo, subcognitivo. Esto significa que es un subproceso de la cognición y tengamos en cuenta que parte de la cognición es nuestro aprendizaje. Entonces digamos que un derivado de la inconsciencia podría ser nuestro aprendizaje. Entonces, como tal, nos veríamos afectadísimos totalmente en el aprendizaje y la inconsciencia de la máquina. Pero partiendo de eso, digamos que el pensamiento lógico racional se podría llegar teniendo en cuenta que las máquinas, como le decía Santiago y lo explicaba Santiago muy a fondo, es que digamos que nuestro aprendizaje es más como tendiendo a lo lógico emocional
y no racional, que porque nuestros datos no son tan exuberantes como lo podría tener una máquina. Es como más empírico y llegando al punto entonces digamos que yo creo que sí podríamos llegar a una conciencia en donde seamos lógicos racionales, pero no una conciencia en donde seamos lógico emocionales. Entonces, pues, no sé, hasta ese punto lo planteo, pero sí me parece bastante interesante en cómo se desarrollaría esta parte. Gracias, Juan. Gracias, Pipe. Me parece que es un término muy apropiado lo de lógico racional y lógico emocional. Bastante interesante. Y ahora sí, entonces de nuevo le doy la palabra a Esteban. Gracias. Yo quisiera continuar problematizando la cuestión, y es que nosotros solemos tener una concepción de la ciencia casi lineal, en la cual encontramos una progresividad, por ejemplo, entre Newton hasta Einstein y de Einstein hasta lo que se está haciendo hoy en día, cuando lo cierto es que no es tan así, sino que corresponde más bien a unos paradigmas o a unos estratos a través de los cuales hay una serie de problemas que se desarrollan y que una vez aparece una anomalía a ese problema, pues es necesario regenerar una ruptura en la epistemología que permita el desarrollo o el desbloqueo de nuevos objetos y campos de saber dentro de la ciencia. Y parte de eso es que la neurología y las neurociencias pues han desarrollado a través de un paradigma de la complejidad una concepción a través de la cual el aprendizaje tiene que ver con una serie de redes neuronales que se conectan y que permiten convertir el aprendizaje precisamente en un lenguaje. De hecho, gran parte de la neurociencia tiene su base epistemológica en el giro lingüístico. Y el giro lingüístico pues determina que pues si bien todo es lenguaje, entonces todo aquello que vayamos a aprender tiene que ser traducido al lenguaje específico, ya sea o de la máquina o del cuerpo. Pero entonces lo que genera la inteligencia artificial en este sentido que quisiera problematizar es un problema que la humanidad ha tenido siempre y que tiene que ver con una dualidad en la cual no hay un puente o una relación que sea fácilmente establecida. Y es, por ejemplo, un problema que tuvo el cristianismo. ¿Cuál era la relación entre cuerpo y alma? ¿Cuál era la relación entre el cielo, el paraíso, y este valle de lágrimas? Ellos nunca pudieron resolver eso, y la relación entre inteligencia artificial no se va a poder resolver con respecto a esto, a la inteligencia humana, por una cuestión que quisiera problematizar precisamente, y es que nosotros no sabemos qué es la inteligencia humana ni sabemos cómo aprende el ser humano. Porque nosotros nos atenemos a los desarrollos precisamente de la neurociencia y de algunas tendencias psicológicas, pero lo cierto es que últimamente, y con base a lo que dijo Santiago, que además mencionó algo que me parece muy importante, y es resaltar que precisamente esta inteligencia artificial, que quisiera ya tratarlo después de esta pregunta. Ay, bueno, se me olvidó. Bueno, tiene que ver con lo siguiente. El ser humano no tiene una disposición natural al conocimiento ni aprende de manera lógico-matemática, sino que la lógico-matemática, las matemáticas, la matesis, es el instrumento del cual se vale el ser humano para poder tener un acceso al mundo. Pero ese acceso al mundo pues le determina que conozca el mundo de manera matematizada y no que conozca el mundo en sí mismo. Luego, aquel conocimiento que tiene el ser humano es un conocimiento solamente humano. No es un conocimiento que pueda ser universalmente válido, ni es un conocimiento que pueda traducirse en un lenguaje pues de las máquinas. Lo segundo tiene que ver con la inteligencia artificial, que si bien es una inteligencia artificial, es decir, es un artificio, una simulación con respecto a una inteligencia originaria que no podemos conocer, que no sabemos de qué se trata, sino que solo conocemos por sus efectos, que entonces estaríamos todavía entonces en la teoría casi decimonónica del conductismo, a través del cual sabíamos que un niño aprendía porque cambiaba su conducta, pero no sabíamos qué pasaba en medio. Entonces decimos que en este es la programación la que nos va a determinar el principio y sabemos que funciona a través de que pueden identificarlo al final, pero no sabemos tampoco qué pasa en el medio. Entonces, habría que preguntarnos si el conocimiento del ser humano no es también un artífice. Porque si aquello que nosotros conocemos está mediado por un aparato que no es necesariamente natural, que podría ser las matemáticas para nuestra época, pero que pudo haber sido la teología para los cristianos y pudo haber sido la física para los griegos y demás. Entonces, ¿hasta qué punto la inteligencia humana, que no sabemos bien qué es, sino que lo sabemos solamente por sus efectos, por unas definiciones psicológicas y por una red de conexiones neuronales, que ha sido pues, el último avance que ha existido a propósito de este problema? ¿Hasta qué punto nosotros diríamos que entonces esa inteligencia es natural y que por tanto es una inteligencia que puede ser copiada? Porque entonces estaríamos cayendo, pues no en un error,
digamos que en términos pragmáticos eso tiene su lógica, pero en últimas estaríamos construyendo una inteligencia sobre la base de una inteligencia que no sabemos qué es. Y por último, esa segunda inteligencia que estamos construyendo, que se supone es artificial, no solamente sería más natural que la inteligencia humana, porque es una inteligencia que ya tiene un fin específico, mientras que la inteligencia que nosotros, que nosotros tenemos, la inteligencia que nosotros desarrollamos y el aprendizaje que nosotros tenemos, que no es natural, sino que es más bien supervivencial, pues es una ficción. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Esteban. Antes de contestar la pregunta de Esteban, me gustaría mencionar algunos comentarios que se han hecho en el chat para no dejarlos sin dejarlos ahí en el olvido. Camila nos dice, creo que sí se puede simular y hacer creer que hay una conciencia en una máquina. Todo puede ser manipulado, sin embargo, no llegaría a ser igual a la humana, claro está. Y Valentina nos dice, las máquinas no cometen errores, los errores siempre son humanos. Entonces, ya digamos, me gustaría responder una partecita de la pregunta que nos hacía Esteban, y estoy muy de acuerdo con lo del campo de la neurociencia, porque si nosotros hacemos una retrospectiva de este campo de la ciencia, pues es algo que lleva por lo menos más o menos como unos 3 siglos nomás, que en la Edad Media todas las enfermedades cerebrales eran atribuidas a algo más bien místico y no a algo más biológico como es en la actualidad. Entonces, digamos que en los sistemas sí se ha tratado de convertir la inteligencia humana de esa manera biológica, o sea, hablándolo en términos biológicos. Entonces, hubo un concepto que dijo Esteban que se llama red neuronal, que funciona en el cerebro, sí, obviamente, pues por, ya saben. Entonces, esto lo convierten en sistemas y se llama red neuronal artificial. Entonces, cogieron y examinaron una neurona y dijeron, bueno, una neurona tiene cuántas entradas, tiene tantas entradas, tiene una capa que es como la acción que hace la parte lógica y tiene unas salidas. Entonces se imitó todo este modelo en términos de, en términos informáticos, en términos binarios, por decirlo así. Entonces tenemos una partecita, pero esta parte es sumamente lógica. Esta parte, digamos, es lo que se ha intentado replicar de la biología. E incluso, pues obviamente, como es un área tan recientemente estudiada, pues es algo que todavía no se sabe con certeza. Es algo ahí como que sigue siendo una pregunta. Y ahora con respecto a lo matemático, me gustaría resaltar es que algo que dijo Daniel, y es que nosotros cuando convertimos algo en términos matemáticos, estamos obteniendo un grado de precisión mucho mayor, digamos, que si lo hacemos en términos de otras áreas del conocimiento, aunque es claro y es casi que un crimen uno asumir el conocimiento siempre en una sola área del conocimiento. Uno tendría que evaluarla en diferentes áreas de conocimiento para complementar esa información. Pero cuando se convierte en un área de conocimiento como lo es la matemática, que es algo que tiene que ser verificado por axiomas, por teoremas, por teorías y que tiene que pasar por un proceso riguroso para comprobarse, pues digamos que podemos tener un conocimiento que se puede replicar, que se puede verificar, que digamos que si hacemos la evaluación dentro de 8 días, pues no nos va a dar un resultado diferente, sino que tendría que darnos un resultado esperado. Entonces, pues me gustaría entonces ahora sí que Felipe nos pidió la palabra, entonces invitarlo. Gracias, Juan. Pues realmente me ha gustado bastante cómo hemos llegado a este punto del debate. Realmente, hacer como un comentario, digamos que un ejemplo fue lo que anteriormente dijo Juan acerca de las redes neuronales y con lo que tiene que ver con el cerebro. Ese es como un ejemplo claro de lo que nosotros entendemos como el sentido común de obviar muchas cosas, y digamos que hasta ese punto la tecnología no ha llegado. Digamos que también algo a resaltar que lo que decía Boyano, Santiago, perdón, Daniel Santiago, era sobre la supervisión y no supervisión de los datos. A eso digamos que voy a ser un poco enfático en la intervención o no intervención del ser humano dentro de los sistemas. Hasta ese punto no hemos llegado, pero digamos que
que yo creo, a algún punto soy optimista, que podemos llegar a concluir pues a ese punto. Pero la verdad, eso era todo. Gracias, Juan. Vale, Pipe, gracias. Invitamos otra vez a Esteban. Adelante, Esteban. Gracias. Bueno, Juanes menciona algo muy importante que tiene que ver con el acceso a la realidad que nosotros tenemos a través de las matemáticas y la rigurosidad precisamente que tiene la matemática para conocer el mundo. Y es precisamente porque los juicios matemáticos son juicios que son apodícticos y que por tanto son universalmente válidos y aplicables sin ninguna distinción de ninguna determinación o de ninguna condición. Y eso se ha traducido en un avance técnico muy importante para la humanidad, pues prácticamente nos permitió tanto construir la bomba atómica en el siglo XX como llegar al espacio. O sea, el avance matemático sí ha servido en muchas instancias al progreso de la humanidad para determinar con certeza aquello que es, pero solamente en la medida en que es apodíctico, en que sus juicios son abstractos y en que sus juicios tienen que ver solamente con el lenguaje mismo establecido por las matemáticas. Sin embargo, esta lógica pues, no quiere decir que sea la mejor para el aprendizaje humano, puesto que el campo de estudio de la matemática necesita matematizar aquello que conoce y por tanto deja por fuera aquello que constituye su objeto de estudio. Hay una figura muy interesante que se llama lecho de Procusto, no sé si ustedes la conocen. Lecho de Procusto consiste en que Procusto, ¿sí es Procusto? Sí. Era como no me acuerdo, ¿cómo llaman esos que tienen un solo ojo? ¿Un cíclope? Sí, creo que era un cíclope. Lo mismo. Creo que era un cíclope. Y pues vivía por allá en una isla griega y cuando llegaban los visitantes que llegaban exhaustos del viaje, pues se acostaban sobre un colchón que él tenía ahí, una especie de cama. Y cuando ellos se acostaban, si la cama era más corta y a ellos se les salían los pies o la cabeza, pues se los cortaba. Pero en cambio, si la cama era más larga y ellos chiquitos, pues les alargaba las partes del cuerpo. Entonces lo que hacen las matemáticas para poder acceder a la realidad es matematizar la realidad, racionalizarla en un sentido matemático, y entonces no tenemos un acceso real a la realidad, sino o mejor, no tenemos un acceso óntico a la realidad, sino un acceso ontológico. Y eso tiene unas implicaciones gravísimas, porque entonces no podríamos tener, por ejemplo, una dimensión ética dentro de las matemáticas, porque la ética, que son juicios casi morales, por decirlo de algún modo, pues son unos juicios que no van a poder entrar dentro de este campo y por tanto nosotros no podríamos tener juicios morales sobre la inteligencia artificial. Y eso me parece grave porque entonces aquello que nosotros estamos haciendo como progreso científico lo estamos haciendo prácticamente ciegos. Y lo hacemos ciegos porque no podemos juzgar aquello que hacemos si no es en términos matemáticos, pero los términos matemáticos son los que nos dan la posibilidad para hacer esos desarrollos. Entonces caemos en una contradicción. Gracias, Esteban. Es un punto bastante interesante y que, digamos, o sea, hablando en esos mismos términos, pues la manera en que nosotros se hacen los programas, por ejemplo, se hacen de manera que se entiendan en términos matemáticos y tratar, digamos, de volver y como tratar esa moralidad, que es algo que sí se debería tener en cuenta, pues se convierte casi que en un reto, ¿no? Porque ¿cómo convierto yo algo que no puede ser convertido en números y decirlo a un lenguaje de programación, oiga, yo quiero que esto sea moral, ¿sí? Cuando nosotros no podemos convertir eso digamos, en términos binarios, por decirlo así. Entonces ese es quizás un reto y que es algo sumamente interesante, sumamente importante, porque si no, pues vamos a tener inteligencias artificiales de manera muy lógicas, pero que van a abogar, digamos, por ellos mismos, por cuidarse, por decirlo así, sin importarles, digamos, la convivencia o valores que son propiamente de la ética. Bueno, muchachos, no sé si alguno más quiere dar una opinión, un aporte a esta charla. De las personas que no han hablado, ¿les gustaría opinar algo? Uy, yo. Vale, adelante.
Estaba pensando en lo último que decía Andrés Esteban en cuanto a esto de lo moral, y me parece un poco extraño pensar de que no se puede hacer porque en cierta manera pues yo concibo, bueno, yo pienso que digamos el humano como tal tiene una cierta inteligencia que considera muchas características, factores, ese tipo de cosas, y digamos que en cuestión de juicios morales de pronto uno siempre tiene un prejuicio prácticamente para cualquier cosa, entonces en ese sentido es prácticamente información. Y si nos remontamos en cierta manera a lo que, no sé, de pronto han hecho, como decían ahí, que los bots de inteligencia artificial que de pronto se vuelven racistas o ese tipo de cosas, pues están considerando también esa información, porque prácticamente todos los humanos están alimentando a esas inteligencias de sus propios juicios, de sus propios prejuicios, de sus pensamientos y de alguna manera de los conocimientos y opiniones que tienen sobre ciertas cosas. En ese sentido, pues yo digo que sí se puede hacer, digamos que haya una especie de matematización en cuanto a juicios, porque si uno considera todas las variables de cómo un humano puede llegar a pensar de qué manera alguien o algo puede llegar a ser malo, entonces uno dice, bueno, ¿por qué lo piensa que es malo? Entonces uno dice, no sé, de pronto robar es malo, realmente es malo, entonces para mí robar es malo porque cuando a mí me roban, pues generalmente pierdo algo por lo cual me he esforzado o de pronto simplemente me entristezco por haberlo perdido, entonces entristecerse de pronto puede llegar a ser un sentimiento negativo y digamos que toda esa información que acabo de decir se puede transmitir en simplemente decir, no sé, robar igual a tristeza, igual a algo que se considera malo, igual a probablemente no. Y digamos que en ese sentido uno llega a alimentar una base de datos que prácticamente para mí sería fácil, tan fácil como empezar a hacer un ejercicio de probabilidad en el que uno dice, bueno, de pronto si la inteligencia artificial se enfrenta ante una situación de robo o algo así, digamos, tiene un usuario a quien le han robado, entonces esta inteligencia artificial puede llegar a pensar de que, bueno, a pensar, a calcular, a medir, ¿cierto? De que esta persona puede llegar a estar afectada. Pues obviamente teniendo la información que le suministran, ¿no? Y pues hay mucha manera de transmitir información, no sé, por los mismos gestos, por las mismas, el tono de voz y todas esas cosas, ¿no? Digamos que hoy en día es un poco difícil pensar en que una inteligencia eh, de pronto no le esté como calculando, lo está analizando con respecto al tono de voz, de pronto así está cabizbajo o algo así, pero digamos que en un futuro se puede llegar a hacer eso y a mí me parece bastante real el hecho de que uno pueda confiar de alguna manera en una inteligencia artificial para llevar a procesos, no sé, penales incluso, que consideran algo mucho más allá de lo que son juicios morales, sino digamos cosas que son de pronto un poco ya más, pues, de pronto un poco más, no sé, de pronto subjetivas, si uno puede llamar, pero digamos, en cierto caso también uno se encuentra con el problema de que hay algunas particularidades, digamos, algunas excepciones. Digamos, yo digo, bueno, a mí no me gustan los negros, pero a mí me cae re bien un amigo que es negro, entonces ese sí me cae bien, pero el resto de negros no. Y después digo, ay, no, este negro sí también me cae bien. Y así sucesivamente. Entonces yo digo, eh, es más o menos cuestión de probabilidad y digamos que si de repente, no sé, la inteligencia artificial dice, no, a este man no le gustan los negros, pero digamos que es un prejuicio y es solo un dato, digamos. Y si de todas maneras después comienza a hacer excepciones varias, entonces pues prácticamente está anulando lo primero que dijo. Entonces ya pues de pronto el prejuicio de la persona como tal es de que no le están gustando ciertas personas, pero no necesariamente digamos por su tipo de color, digamos, sino de pronto por otro tipo de cosas. Entonces, de pronto la inteligencia artificial puede llegar a conocer ese tipo de, no sé, criterio de clasificación que se pueda tener bajo ese tipo de perfiles que se pueden tener para las personas. Vale, gracias Israel. Y bueno, Israel decía que podía llegar a pasar, digamos, lo que le analizaran a uno el tono de voz o los gestos faciales.
y pues realmente sí se está haciendo actualmente. O sea, hay algunas inteligencias artificiales que ya hacen ese proceso. Entonces, por ejemplo, si le escuchan a uno que tiene un tono de voz bajo, pues digamos como que le hacen preguntas, le escriben, ¿no? ¿Estás bien? O cosas así. Entonces, viéndolo en ese sentido, sí podría ser posible, podría ser. Listo, ¿alguno más quiere opinar algo? Ya antes de irnos. Yo quise hacer una pequeña réplica sobre lo que mencionó Israel, Adelante, adelante. no es mucho, y tiene que ver con el problema del lenguaje. El lenguaje matemático es completamente distinto al lenguaje de la ética, porque los juicios matemáticos son apodícticos, necesarios y universales, pero los de la ética no necesariamente. Los problemas de la ética son, por ejemplo, la libertad, el yo, el otro, y en ese sentido tratar de matematizar eso para poderlos concebir en términos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pues resulta casi imposible. No, digo casi porque no sé si vayan a avanzar hasta un punto en el cual sea posible, pero al menos no en términos lógico-matemáticos. Ok, gracias, Esteban. Yo quería decir algo. Entonces, adelante, Daniel. Entonces, Pero no sé si se cerraríamos ahí arriesga. la... De pronto puede ser una respuesta muy larga, usted me dirá. Pues Bueno, soy sincero. entonces, máximo 5 minutos, ahí está, Ah, cronometrado, bueno. mejor dicho. Bueno, usted me avisa para detenerme. O me dice, le quedan dos. Sí, o lo saco de la reunión así Eso, algunas cosas así. Entonces, con respecto a lo que decía Andrés Esteban y que también dijo Israel, y también quería retomar de la otra pregunta que hizo también Andrés Esteban. Digamos que en términos de que se pueda hacer ya en este momento, no por lo que decía Andrés Esteban, porque estamos llegando o estamos utilizando la matemática y como dijo él en el ejemplo, la gracia de las inteligencias artificiales es convertir toda la información que le va a entrar a la red en matemática y obviamente nos va a dar una respuesta matemática y luego esa respuesta transformarla en una respuesta que podamos nosotros utilizar. Pero la gente que se ha encargado de estudiar la inteligencia artificial o de hacerle mejoras, ellos sí creen que en algún momento se pueda llegar a eso basándose en los mismos humanos. Ellos se basan, o la respuesta de ellos es que nosotros como tal también hacemos internamente ese proceso de coger un input, o sea, una entrada, un algo, y dentro de nosotros transformarlo a otro lenguaje y luego la respuesta que nos dé transformarla a otro lenguaje. Ellos ponen el ejemplo de lo que es supervivencia y lo que es ser capaces de socializar como especie, porque en realidad los inputs que nosotros tenemos son los sentidos, ¿sí? El sonido, el gusto, la vista. Eso internamente lo transformamos a inputs biológicos para que nuestro cerebro sea capaz de hacer sus cálculos y sus actividades ahí internamente. O sea, lo transformamos de una cosa a otra, hacemos ese traspaso a electricidad o a, no sé, o a respuestas químicas, como funcionan las neuronas. Dentro de ese sistema que es el cerebro, se generan, digamos, una especie de, no matemáticas, porque no funcionan así directamente, sino, digamos, una especie de acciones, por poner otra palabra, de acciones que desencadenan en una respuesta. Esa respuesta sigue siendo en base al modelo del cerebro, y esa respuesta que está en ese modelo la traspasamos a otro modelo, digamos, no sé, él habla, y nosotros damos nuestra opinión de tal cosa. Entonces, esa gente, esos científicos dicen que nosotros con el tiempo, como especie o como ser humano, hemos aprendido a hacer más complejo el sistema que hay adentro de nosotros, lo que llaman el modelo, que en este caso se refiere al modelo del cerebro, para que él sea capaz de hacer ese traspaso, hacer sus cálculos y luego dar la respuesta. Obviamente hay gente en contra que dice, no, pues simplemente eso se llamaba supervivencia y obviamente tener mejor, no sé, ser más sociable con la manada, eso ayudaba a la supervivencia y lo que estaba haciendo el modelo del cerebro simplemente era buscar la manera más efectiva de seguir existiendo o de seguir viviendo la máxima cantidad de tiempo posible. Y esto de la moral es simplemente una respuesta secundaria. Obviamente hay gente que dice que no, pero ambos, digamos, llegan a un punto intermedio en donde dicen que si se lograra, digamos, perfeccionar el modelo, sea matemático o sea el que hayamos encontrado en un futuro, las respuestas o las, digamos, las soluciones que nos den
ese modelo sí pueden superar al modelo, como en el caso humano. Las respuestas que usted puede dar pueden superar su modelo de supervivencia. Entonces, no sé, de repente hay gente que da la vida por otras personas o gente que prefiere morir para que se encuentre una cura o una vaina así. Eso es algo, es una respuesta que supera el modelo lógico de yo quiero estar vivo la mayor cantidad de tiempo. Ellos dicen que la inteligencia artificial podría llegar a ser algo así, siempre y cuando la complejidad que tenga dentro, el modelo interno de ellos, sea, digamos, capaz de perfeccionarse hasta un punto donde él entienda que la respuesta que va a dar es casi igual de compleja que el modelo que tiene adentro. Entonces, eso es como un punto. Otro punto que dijo Andrés Esteban era de la respuesta, digo, lo del punto de vista de si vemos con la matemática o si hacemos que la inteligencia artificial vea solo con matemática el resto del mundo, sí es cierto que puede estar sesgada en algunas cosas, como ya lo ha demostrado la propia humanidad. Digamos, la propia humanidad tiene sus sentidos, tiene su lógica, digamos, comillas, comillas, y lo que sobrepase esa lógica o ese conocimiento o esos sentidos rompe el modelo. Entonces, aquí podemos extendernos mucho, podemos meter religión. Lo que la gente no entendía de la religión le daba significados raros. Puede ser ciencia. Lo que la gente no entendía con la ciencia de ese momento también le daba significados raros. Entonces llegamos a momentos en que no, pues quemémoslo porque brujería. O llegamos a momentos en la historia donde, no, pues esta mujer tiene problemas mentales, debe ser por algo del sexo o una vaina así. En esos momentos es cuando el mundo que hay afuera o lo que sea que queremos abstraer superaba al conocimiento humano y al modelo que tenía el humano. Entonces, sí es un fallo que, digamos, los que están creando inteligencia artificial son conscientes de que existe, porque son conscientes de que la propia humanidad lo tiene y son conscientes del propio peligro de que es intentar usar un solo método para hacer que todo funcione, porque ni siquiera el humano puede hacer eso. Lo que decía Juan Esteban, de lo que usted debe hacer es buscar varias ramas del conocimiento para apoyarse y para juzgar la misma cosa que esté haciendo desde varios puntos de vista diferentes. Eso con la inteligencia artificial no se puede hacer ahora, digamos, por temas de eficiencia, porque se ha usado la matemática es por la eficiencia y por la velocidad, pero se espera que en algún momento la tecnología evolucione tanto que nos dé, digamos, más alas para intentar buscar caminos alternos al cómo se crean o se empiezan a pensar los modelos de inteligencia artificial. Hasta el momento lo único que hay, vuelvo y repito, es inteligencia artificial simulada basada en cálculos matemáticos, donde nosotros debemos pasar primero el problema a matemática para pasárselo a la red y luego la red lo devuelve de manera matemática y nosotros tenemos que hacer el cambio de matemática a un sistema que nosotros entendamos, sea pasar la respuesta a una imagen para que la veamos, sea pasar la respuesta a voz para que la entendamos, o sea pasar la respuesta a texto para que la entendamos, pero siempre estamos sesgados como en el hecho de que tenemos que pasarlo obligatoriamente a matemática y lo que no podamos pasar a matemática, ella no va a poder entenderlo. Entonces con eso terminaría. Vale, gracias Daniel. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por asistir, gracias a Pipe por tomarse el tiempo de explicarnos y de exponer. Eh, digamos que para los que llegaron tarde, voy a subir el video, entonces pues ahí tienen por si quieren volver a pasarse la ojeada por el video. Y pues me gustaría invitar, ya que Gabriela llegó y pues no había asistido a ninguna tertulia, entonces contarle un poquito del proyecto de la tertulia. Entonces, pues nosotros somos un grupo de amigos que compartimos un poco de cultura. En la semana pues hablamos de arte, literatura, historia. Y pues los domingos hacemos este ritual de reunirnos, compartir ideas, armar un debate, compartir, digamos, nuestras ideologías, nuestros pensamientos. Entonces, pues si quieres ingresar, me envías aquí el número de celular y te agregaría al grupo. ¿Listo? Y sin más, entonces muchas gracias a todos por asistir de nuevo y espero que tengan una excelente semana.